Entonces, ¿qué es neurociencia? Aquí un poquito de definición para la formalidad. La verdad que el nombre correcto es neurociencias, porque la verdad que son varias ciencias que en forma ni siquiera voluntaria empezaron a estudiar cómo funcionaba, ¿no es cierto?, el cerebro humano, desde el punto de vista, ¿cierto?, farmacológico, desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista, ¿cierto?, bioquímico, y distintas patologías, sobre todo del sistema nervioso. ¿Y cómo estos interactúan dando lugar a esto? Y aquí parte un poco la derivación hacia la educación. ¿Cuáles son las bases biológicas de la conducta? Es decir, ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Qué tiene que ver? Y se empieza a llegar, ¿no es cierto?, a este señor que es uno de los grandes autores, si ustedes les recomiendo que lo puedan leer. Yo voy a dar varias lecturas sugeridas después al final de este módulo. Eric Kandel, premio Nobel del año 2000, él dice que hoy día la gran ventaja, ¿cierto?, es que ya la ciencia ha dejado ese terreno exclusivo de los neurocientíficos. Y aquí les cuento una experiencia. Me tocó participar hace ya un par de años, en verano, una invitación justamente de la Universidad de Valparaíso con el centro que tiene acá de neurociencia. Hice una jornada aquí en ¿cómo se llama el auditorio del Cerro Calzo? O lo que era donde estaba la cárcel antes, no sé cómo se llama ese auditorio. Espectacular. Y vinieron invitados de todo el mundo, una serie de neurocientíficos, y contaban una cantidad impresionante de avances, porque, ojo, la neurociencia está recién partiendo, está recién innovándose. Lo que se sabe del cerebro hoy día es muchísimo más de lo que se sabía hace 50 años atrás, pero todavía piensan que lo que se sabe es muy poco, está recién partiendo. No obstante, ellos daban a conocer una cantidad de avances y aplicaciones tremendamente importantes, que cuando yo asistí dije, ¿por qué estas cosas no las bajan a los que somos, ¿no es cierto?, legos en la materia, que no somos biólogos? ¿Por qué no las bajan? Y esa fue nuestra principal motivación, llevarlo al mundo de la educación, llevarlo al mundo del liderazgo. Comentaba con el profesor Rodrigo Fuentes, que terminamos la semana pasada un diplomado en Santiago, donde hablábamos de la neurociencia aplicada a la comunicación. Y ahí uno se da cuenta por qué es complejo comunicar, viéndolo desde el punto de vista del cerebro, cómo funciona nuestro cerebro y por qué la gente no se motiva con lo mismo, cómo hacerlo, cómo darle un discurso motivador, etc. Entonces, este señor lo que plantea es que hoy día la ciencia está mucho más desarrollada. Los que les gusta este tema, siempre búsquenlo en internet a través de neurociencia aplicada. Ahí van a encontrar varias derivaciones, aplicaciones al respecto. Pero esto es relativamente nuevo. Piensen que en Europa recién hay 2 centros de neurociencia aplicada. ¿Qué es? Todo este tema biológico, que es tremendamente complejo y abstracto, lo llevan a personas como nosotros, que no nos interesa ser neurocientíficos especialistas, sino que nos interesa aplicarlo. Y van a empezar a entender a sus hijos, a su pareja, a ustedes mismos, etcétera, cuando empiecen a conocer este tema. Yo les voy a recomendar varios libros, uno de ellos que es como la Biblia de la educación en el aprendizaje, buenísimo, es una neurocientífica, pero ellos lo advierten en el libro. Aquí están los avances. A partir de ahora, vengan los profesores, los docentes, tomen este bastón, la posta, ¿no es cierto?, el testimonio, y sigan adelante aplicándolo en el aula. Ellos llegan hasta la teoría. Es un libro buenísimo, escrito en forma bastante simplificada, pero con varios aportes que les pueden hacer tremendamente innovadores. Bueno, ¿cuándo parte esto? El año 90, cuando ya Estados Unidos, ¿no es cierto?, el Congreso aprueba una cantidad millonaria, ¿no es cierto?, de aporte a las universidades para que puedan empezar a investigar el cerebro humano. Y por eso, como nombre, el mismo Congreso lo llamó la década del cerebro, los años 90. Aquí viene uno de los principales, ¿cierto?, líderes del tema, Richard Davidson. Él es un psicólogo que se ha ido sobre la parte conductual. Y ustedes ven un señor que a lo mejor lo ubican, Matthew Ricard, que es un biólogo francés, que siempre fue budista, pero que ya al final se hizo, ¿cierto?, monje tibetano. Y acá, sin el ánimo, ¿cierto?, de hablar del punto de vista de religión, aquí ven ustedes al Dalai Lama, es un señor que le gusta mucho la tecnología. Tiene mucho placer y aportar a la tecnología, y en conjunto desarrollaron la investigación de qué pasaba en los cerebros humanos a través de estos monjes, ¿no es cierto?, tibetanos. Aquí ven a este señor con una cantidad de electrodos que ponía en la cabeza, y varios videos que van a ver acá son parte, ¿cierto?, de la investigación que ellos desarrollaron. ¿Qué pasa en un cerebro humano cuando piensa, cuando se enoja, cuando plantea, cuando está estudiando, etcétera? Entonces, este avance tecnológico nos llevó a temas bien interesantes, como por ejemplo este. Hemos llegado muy lejos desde el siglo IV a.C. Hoy podemos ver dentro de un cerebro vivo. Los escáneres usados en medicina demuestran que el cerebro es realmente lo que pensamos y sentimos. Cuando una zona en concreto del cerebro se está esforzando mucho, fluye hacia aquí sangre adicional por las arterias para proporcionar energía a las neuronas. Aquí
está planteando acá? Un tema bien interesante, que ellos se dan cuenta que primero, dependiendo de lo que yo estaba, si yo estaba enojado, se va a iluminar cierta zona del cerebro a través del líquido de contraste. Si yo estaba reflexionando, pensando, el lóbulo frontal. Si yo estaba, ¿no es cierto?, tremendamente alterado, los temporales, etc. Pero ¿qué notaban? Primero, algunas derivaciones importantes. Veían que las personas que eran fumadoras, el flujo sanguíneo es más lento. Y el cerebro era más pequeño y la velocidad de procesamiento de información era más lenta. Y veían que las personas que eran permanentemente fumadores tenían problemas de pérdida de memoria o problemas cognitivos mientras más avanzaban en edad. Sus respuestas son más lentas, sus capacidades de reflexión o de conclusión eran más lentas. Gracias a estos avances tecnológicos. Sigamos acá. El escáner puede detectar estos cambios en el flujo sanguíneo, lo que nos abre una ventana totalmente nueva, fascinante o empoderante. Usando esta técnica podemos llegar a ver el cerebro mientras funciona. Esta es una persona escuchando música. No se ilumina una sola zona, sino varias. Esta parte del cerebro es donde procesamos todos los sonidos. Y esta es donde apreciamos la música. Lo asombroso es que incluso hay zonas distintas para la melodía. Para el ritmo y para la tonalidad. Ahora, qué interesante que ellos empezaban a comprobar con esto, de que efectivamente no hay una zona única del cerebro que realiza funciones. Esos fueron los grandes avances. Segundo, empezaron a borrar este mito urbano que existe, que ocupamos solo el 10% del cerebro. Eso era falso. O sea, de hecho, con cada actividad prácticamente ocupamos todo el cerebro. Lo que tenemos menos de un 10% es la capacidad de conectividad de nuestras redes neuronales. ¿Cuáles? Las que vamos a ver a continuación. Pero ¿qué sucede realmente en lo más profundo del cerebro? Es una historia fascinante, pero complicada. Todo empieza con esa estructura en forma de árbol. Es una célula nerviosa o neurona. Esto es una neurona real, ampliada 10.000 veces. Las neuronas son los diminutos bloques de construcción del cerebro. Hacen algo sorprendente que activa todos nuestros pensamientos. Disparan un impulso eléctrico. Increíblemente, ahora podemos ver cómo se dispara uno. Esta es la primera vez que se ha visto por televisión. La electricidad recorre la neurona a 400 kilómetros por hora. Aquí la vemos a cámara lenta. En una mínima fracción de segundo está lista para disparar de nuevo. Nuestro cerebro tiene nada menos que... Vamos acá. Bien. Entonces ya como empezamos a ver, ¿no es cierto? Aquí hay un poco lo que comentaba Daniel, ¿no es cierto? Estas células gliales, vamos a ir. Estamos pensando primero en las neuronas. Tenemos 100.000 millones de neuronas. Es una buena noticia para los hombres, que siempre las mujeres nos dicen que tenemos una sola neurona. Tenemos 100.000 millones. Pero ambos cerebros trabajan en forma distinta. Y hay que tenerlo en cuenta cuando uno enseña. Y cuando uno organiza grupos también. Cerebro masculino y femenino funcionan de forma distinta. ¿Ok? Forma distinta. La mujer, según los investigadores, por su cuerpo calloso, como tiene mayor conectividad entre ambos hemisferios, le permite hacer, ¿no es cierto?, varias funciones a la vez. No es multitasking, como todos quisieran ver, que hacemos varias cosas a la vez, porque el cerebro lo que hace es, a millonésimas de segundos, conecta y se conecta, conecta y se desconecta. Pero sí, la mujer puede estar hablando por celular, viendo el panel del tostador, viendo quién tocó la puerta, ¿no es cierto?, ayudando a los niños a hacer la tarea, y está viendo televisión. Lo puede hacer. Los hombres lo hacemos de a una. Hacemos el pan y nos quedamos ahí mirando el pan, primero, el tostado. Nos damos vuelta, lo damos vuelta, etc. No se nos quema, pero hacemos de una función y después hacemos otra. ¿Ok? Son funciones ejecutivas. Eso es bien importante ponerlo en educación, lo vamos a ver el tercer día. El cerebro masculino y femenino funcionan y aprendemos de manera distinta. Veamos esto. Entonces, el cerebro interviene en todo lo que nosotros hacemos. Esas fueron de las principales consecuencias de la década del 90. Interviene en todo lo que hacemos, cómo sentimos, cómo pensamos, etc. Depende de cómo está funcionando el cerebro. Hagamos una prueba. Los voy a invitar a que se pongan de pie porque ya han pasado más de 20 minutos. El cerebro tiende a desconectarse a los 20 minutos y siempre es bueno hacer quiebre cada 20 minutos. Vamos a ver cómo funciona el cerebro nuestro. Tenemos dos hemisferios, izquierdo, ¿cierto? Izquierdo, derecho, y nuestra mano derecha, ¿cierto?, es coordinada, movida por el hemisferio izquierdo, nuestra mano izquierda por el hemisferio derecho. Vamos a ver cómo está la conectividad hemisférica nuestra. Si este ejercicio se lo hacen a un niño, se da cuenta que lo van a hacer muy rápido. A nosotros, veamos cómo nos va. Ahora ven que levanten una mano, y de esa mano levanten el dedo meñique, y levanten otra mano.
¿Con el eco? ¿Con el eco? Más lento, perfecto. Gracias. Y levanten la mano derecha con el dedo índice. Entonces cuando yo diga ya, meñique e índice. O al revés, como quieran. Cuando yo diga ya, empezamos a cambiarlo. Meñique con índice. Esto es igual que andar en bicicleta. Al principio cuesta, nos vamos a caer. Pero enfóquense. Meñique con índice. Se dan cuenta que las personas que tocan instrumentos o que hacen actividad física, les va a costar menos. No es rock, algunos que están haciendo rock, es meñique con índice. Meñique con índice. ¿Cómo anda la conectividad de ambos hemisferios? Meñique con índice. Pueden cambiarlo. Meñique con índice. Bien. Es una prueba, ¿no es cierto?, para ver si ambas conectividades hemisféricas están bien, podrían hacer todo rápido. Es práctica. El tema es que, ojo, cuando el cerebro aprende a hacer como esto, que yo lo llevo haciendo harto rato, para mi cerebro ya no tiene efecto. No hay aprendizaje eficiente en esto. Ya no me aporta prácticamente nada, porque ya pasó a ser un hábito. Pero para las personas que están recién partiendo de esto, es un tremendo ejercicio. Basado en cierta idea que se llama la gimnasia cerebral o Brain Gym. Veamos cómo está un solo hemisferio. Yo le voy a pedir que el pie derecho lo muevan a la derecha, en círculos, a la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. Mantengan el pie derecho moviendo a la derecha y sin dejar de moverlo a la derecha, con la mano derecha, dibujen un 6 en el aire. Sin dejar de mover el pie a la derecha, con la mano derecha, dibujen un 6 en el aire. No obedeces, este se niega, parece, ¿no? Se niega la pierna a mantener, se devuelve. Un 6 en el aire. ¿Ok? Bien. ¿Por qué nos pasa esto? Porque el hemisferio izquierdo está recibiendo la instrucción de mover el pie a la derecha, pero el mismo hemisferio izquierdo está recibiendo la instrucción de mover la mano a la izquierda. Entonces el hemisferio pregunta, bueno, dice, ¿a la derecha o a la izquierda? 1, 2, 12. ¿Pero se puede? Se puede. Yo lo estoy haciendo, pero nuevamente, para mí ya no tiene efecto en términos de aprendizaje. Mi cerebro ya dejó de aprender. Mi cerebro está repitiendo un hábito. Que lo hago, no tiene gracia. Es como hacer sopa de letras. Los que sean buenos en sopa de letras, hoy día han escuchado que hay que hacer sopa de letras, sudoku, mantenerse activo y puzzles. Pero si ya son campeones del puzzle, dejen de hacerlo. Porque el cerebro dejó de aprender. Está repitiendo un hábito. Dejen de hacerlo por un tiempo, después retómenlo. Es igual que la bicicleta. Si vuelven expertos en bicicleta, ya el cerebro deja de aprender y empieza a repetir. Y cuando hay repetición, caemos, ¿no es cierto?, en los hábitos que están grabados en nuestro subconsciente y el cerebro deja de crecer. Bueno, ¿qué se produjo ahora? Muchos de ustedes se rieron. Al reírse, 2 hormonas importantes, descargaron dopamina y endorfina, y eso favorece el aprendizaje. Entonces ya podemos tomar asiento y recargaron el cerebro nuevamente. Bien, entonces el cerebro interviene en todo lo que son. Va a determinar esto, va a determinar cómo nos sentimos. Si tengo esta actitud frente a la vida o tengo este tipo de actitud. No es casualidad. No, es que yo soy un poco enojón. Es que yo soy estresado, soy nervioso. Noticia es, depende cómo está funcionando el cerebro, es el tipo de comportamiento que yo tengo. Va a depender qué como, cuándo como, cuánto como. Va a depender también de cómo está funcionando mi cerebro. Si yo estoy en cuadros de ansiedad, estado de ansiedad, lo más probable es que mi cerebro va a aprender a buscar en aquellos alimentos que históricamente aprendió, ¿cierto?, que había azúcar refinada, galletas, chocolates, dulces. Y voy a empezar a la comida compulsiva. O pan. Si de niño, ¿no es cierto?, nuestros papás o nuestros abuelos nos dieron pancito, denle pan al niño para que muerda porque le están saliendo los dientes, lo más probable es que mi cerebro va a asociar que el pan quita el dolor. Y el cerebro lo aprende. Y después de adulto, cuando tengo una pena, un dolor, una discusión, me puedo poner ansioso y me pongo a comer pan. Nuevamente. ¿No? Va a depender cómo queda instalado ese hábito en nuestro cerebro. Va a determinar si hago o no hago actividad física. No que yo soy flojo para hacer deportes. Porque hay una zona del cerebro que no está funcionando. No está funcionando bien o está ralentizada. Entonces, la pregunta es, ¿cómo funciona el cerebro? Vamos a volver a este punto en un rato más. Entonces, seguimos. En la educación es clave nunca perder de vista lo siguiente. Que se lo mencioné al principio, se los quiero reforzar. Excepto que todos ustedes son del área de la salud, la mayoría se conocen este concepto, que es el sistema nervioso central, que es fundamental empezar a conocerlo, compuesto, ¿no es cierto?, fundamentalmente por el encéfalo, ¿no es cierto?, la columna vertebral, y por cierto por el sistema nervioso
periférico. No voy a entrar en esos detalles. Usted lo puede estudiar biológicamente, pero nunca, en el punto de vista de educación, no hay que perder de vista lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo del sistema nervioso central? Y es uno solo, o con un derivado por lo menos, que nosotros podamos sobrevivir. Eso es lo que busca el cerebro. Y aquí es donde la neurociencia hace una separación entre cerebro y mente. El cerebro, biológicamente, es una máquina que está hecha para aprender. ¿Para aprender qué? Aprender cosas para que yo pueda asegurar mi supervivencia, sobrevivir. Yo lo que busco es sobrevivir. Sobrevivir, que yo no esté sometido a un cierto nivel de estrés. Es decir, cualquier situación riesgosa que yo aprenda, la incorporo y la voy a evitar porque amenaza mi supervivencia. Por eso que si me quemo, no lo voy a volver a hacer. Por eso que si me caigo, no lo voy a hacer de esa manera. Siempre el sistema nervioso va a buscar ese objetivo, que yo lo pase bien. Yo tenía un profesor, cuando hicimos el magíster, y siempre nos decía, en su experiencia, sin el concepto de neurociencia, nos decía, hay 3 líneas de negocio que tendrían que estar muy mal administradas para que no funcionen. Negocios relacionados con la alimentación, negocios relacionados con la diversión, el placer y la diversión, negocios relacionados con el sexo. Y ustedes analizan las funciones básicas de nuestro cerebro más primitivo, donde llega casi toda la información, como vamos a ver más adelante, que es el cerebro reptiliano, básicamente busca eso. Busca sexo, placer, diversión. Eso es lo que busca. Por eso que el negocio del sexo va a funcionar. Y por eso las páginas de internet siguen apareciendo y va a seguir. Porque nuestra primera visión es ver, es lograr capturar atención. Vean la cuarta cuánto vende. La chica del mes, la chica bomba, todo eso, inmediatamente va capturando atención. Aunque uno no quiera, aunque esté con el lóbulo muy desarrollado, el lóbulo frontal muy desarrollado, ¿no es cierto? Porque nos atrae. Piensen que esa zona del cerebro tiene 400 millones de años de evolución. Por lo tanto, la configuración y todo el cableado que tenemos neuronal está configurado para que ese sea el primer receptor de las señales. Todo lo que sea placer. Por eso el alumno prefiere, si llueve, quedarse en la cama calientito y después me consigo la materia, porque primero el placer, y después nosotros luego frontales, no, tengo que ir porque tengo que estudiar, etc. Eso lo logran pocos. Por eso primero el carrete y después estudio. La tendencia natural es esa. Primero la búsqueda del placer. Eso es lo que busca el cerebro. Y ojo, otro elemento importante. Primero la supervivencia y segundo, en el cerebro, como tal, no busquen valores, principios, no busquen, ¿no es cierto?, ética, no existe en el cerebro. Todo eso es cultura que lo tiene la mente. Entonces, que toda separación es importante. Una cosa es el cerebro, que es el hardware, como ese computador que está ahí, es el hardware, y la mente es, ¿qué hago yo con ese hardware? ¿Qué hago yo con ese computador? Y eso es la mente. Aquí empieza a ser el tema de la voluntad, el tema, ¿no es cierto?, de la ética, los valores para estar en la mente. Pero el cerebro, si no hay un control mental sobre lo que está haciendo, el cerebro va a buscar lo natural. Asegurar la supervivencia, el placer, el disfrute, evitar el riesgo, sobrevivir. Eso es lo que busca fundamental. ¿Qué entra un alumno si uno le muestra algo superior para hacer? Va a buscar eso, el corto plazo, todo inmediato. Yo creo que ustedes lo ven, muchos alumnos que buscan todo inmediato de corto plazo. Un trabajo muy largo, no. ¿Tiene que leer? Tampoco. Un trabajo que sea, ¿no es cierto?, desarrollado durante el semestre, mucha queja, molestia, que no se puede, que el profesor, que porque exige tanto, etcétera, etcétera, etcétera. Porque va a atentar contra la supervivencia del cerebro de esos alumnos. Todo lo que sea a largo plazo. Un elemento interesante en el tema de educación, que hay que entender que el cerebro termina por desarrollarse entre los 21 y 25 años de edad, biológicamente. Por eso es que hoy día naciones más avanzadas, como por ejemplo el caso de Finlandia, que vamos a hablar un poquito de ese modelo, que entre países Finlandia no usa tanto aulas hiperestimuladas con tanta tecnología como uno piensa. Usa el aula estimulada o el aula, ¿no es cierto?, activa. Eso lo usa mucho. Bueno, Finlandia está retrasando el ingreso de los niños al sistema escolar a los 7 años. Nosotros nos sentimos orgullosos cuando el niño entró a los 5 años y es lo peor que uno le puede hacer a los niños. Porque se han dado cuenta que los primeros 7 años marcan en un 80% al individuo de adulto. Todo lo que el niño ve en los primeros 7 años de vida, vamos a ver con un video el día de mañana cómo, ¿no es cierto?, el cerebro infantil actúa en un estado de las ondas cerebrales más bajas, zeta y delta, las más profundas. Los niños están en estado prácticamente prehipnótico, están grabando. Entonces ellos han incorporado esto, retrasan el ingreso del niño al ciclo formativo tradicional, entran a los 7 años y salen de la enseñanza básica recién a los 16. Están retrasando. Y de los 17, 18 y 19 hacen 3 años que les permiten, ¿no es cierto?, ya un poquito enfocarse en qué van a estudiar y después pasa, ¿no es cierto?, a la formación definitiva. ¿Por qué? Porque vean, ¿quién tiene hijos aquí adolescentes?
que han salido ya de cuarto medio? ¿Cuántos entraron clarísimo a la universidad? Yo creo que muy pocos. Salen, ¿no es cierto? ¿Y qué quiero? ¿Y a dónde qué voy a hacer? Y tengo dudas todavía. Piense que el año antepasado la Universidad de Chile sacó un informe donde decía que 2 de cada 3 alumnos del sistema de educación superior abandonan la carrera. Perdón, 1 de cada 3. Es altísimo. 1/3 de los alumnos que entran a la educación superior se cambia o abandonan la carrera. Y 2/3 de los alumnos que entraron a la educación superior habían sido influidos por sus padres. Los padres le habían dicho que tenían que estudiar, orientar desde la simple orientación hasta esta es la carrera que yo te voy a pagar, si tú quieres estudiar otra cosa, te la pagas tú. O sea, una verdadera, ¿cierto?, agresión económica a los hijos. 2/3 de hoy día, a mí me toca verlo mucho en profesionales que están realmente satisfechos, que trabajan, ¿no es cierto?, son exitosos, pero hacen lo que no les gusta. Pero ya están en una carrera, ¿cierto?, que es difícil poder salir. Entonces, el objetivo de este sistema nervioso central, como decíamos, aquí vemos la neurona, que es la neurona más clásica. La verdad que hay varios tipos de neuronas, pero esta es como la más clásica que nosotros conocemos, 100.000 millones de neuronas. Y lo que recién señalaba, ¿cierto?, Daniel, hoy ya se piensa que más importante que la neurona, incluso, pero todavía es un misterio cuál es la función que desarrolla, son, ¿no es cierto?, las células gliales, que son en el fondo las que alimentan, ¿no es cierto?, se piensa hasta ahora, se sabe que son las que alimentan, ¿cierto?, a estas neuronas para que funcionen, son las que le van aportando, ¿no es cierto?, los nutrientes básicos y la condición, ¿no es cierto?, hídrica para que funcionen de manera eficiente. Se piensa que el aporte es mucho más, por alguna razón son prácticamente 3 veces por cada una de ellas. Vamos a ver un video de redes neurales para que ustedes tomen conciencia de lo que uno está haciendo con un niño y con un adulto en un aula. Esta es pocas veces que se ha podido grabar, han habido mucho más avance últimamente, pero ¿qué funciona? ¿Cómo ¿no es cierto?, estas neuronas se empiezan a conectar entre ellas? Aquí lo que ven son microfotografías de la actividad neuronal cuando una persona está aprendiendo. Cuando la persona estamos aprendiendo, cada una de estas 100.000 millones de neuronas, dependiendo de la zona que esté siendo estimulada, se va a empezar a conectar con otras y se va a producir lo que se llama el aprendizaje. Y esto es importante como formadores. ¿Cuándo yo le provoco esto en el cerebro de un alumno? Cuando él se interesó. Solo cuando se interesa. Un alumno que esté en la mente muestra otra cosa, con problemas familiares, porque la clase es aburrida, en miles de razones, esto no se va a producir el fenómeno. No hay aprendizaje. ¿Ok? Ahora, este aprendizaje va a ocurrir solo cuando hay sorpresa, hay novedad, ¿no es cierto?, y hay desafío. Y esto la neurociencia lo llama, esto es aprendizaje. Básicamente, biológicamente es conectividad neuronal, y aprendizaje, ¿cierto?, a largo plazo es conectividad neuronal sostenida, que lo vamos a mostrar cómo queda acá. Bueno, esto es lo que logra un docente cuando no solamente enseñó la teoría, sino que además la teoría la fue acompañando de práctica. Lo que decíamos, el cerebro aprende del error, aprende haciendo. La única forma que se produzca esta conectividad neuronal, aquí hay una red neuronal ya constituida de largo plazo. Aquí este alumno aprendió algo concreto. No solamente la teoría, no solamente la definición, sino que la aplicó, la practicó, a lo mejor se equivocó, la tuvo que hacer de nuevo y ya la domina. Ahí está la red neuronal. El tema es que esta red neuronal, cuando ya aprende, cuando está instalada, va a formar un hábito. Y el cerebro, hay un desafío, no discrimina si lo que está aprendiendo es positivo o negativo para él. La función del cerebro es aprender rápidamente. Aprender, hacerlo hábito y repetirlo. ¿Por qué? Porque el cerebro, el aprendizaje consume mucha energía. Entonces va a tratar de aprender rápido para minimizar ese consumo de energía y seguir aprendiendo otras cosas. Entonces esta discriminación no hay. Un buen o mal hábito, ambas provocan, ¿no es cierto?, esta conectividad neuronal. Los niños, siempre han oído este ejemplo, un niño que ustedes le enseñan a lavarse los dientes, si insisten todos los días y le enseñan el cepillo de dientes de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, etcétera, con todas las técnicas que hay de cepillado, el niño al final va a aprender esto. Ahora, esta red, lo que se comprobó que es mucho más potente si el niño aprendió, o la persona que sea aprendió, y además tiene un reconocimiento positivo, es decir, lo aprendió positivamente. Por eso ocurre que las personas que han aprendido a hacer estas cosas bajo presión o bajo, ¿no es cierto?, algún tipo, ¿no es cierto?, de obligación, lo más probable es que después que pasa el estímulo de la obligación, lo desaprende. Los niños que son ordenados porque si no el papá se enoja y ordena porque si no viene tu papá y se va a enojar, lo más probable es que después de adultos
desconectan, produce lo que se llama el deplaning, produce la desconexión de las redes neuronales porque no la aprendió con placer. Hoy día hay una corriente en neurociencia, en educación, que habla mucho de cómo aprende el alumno. El alumno debe aprender en una emoción positiva. Debe pasarlo bien mientras está aprendiendo. Si aprendes bajo presión, lo más probable eres capaz de rendir la prueba, de aprobar una asignatura, pero lo más probable es que después lo desaprendas. Porque el cerebro no conecta, o la conectividad es mucho más débil bajo presión, bajo estrés. ¿Okay? Aquí, a ver, esta es una imagen que se tomó con los monjes tibetanos en proceso de reflexión. Vean ustedes lo que les pasaba a ellos, que fue un elemento bien interesante en el cerebro. Entonces, una persona que está meditando, que está reflexionando en una situación, no la meditación que uno imagina con una toga, ¿no es cierto?, naranja. Simplemente, ¿no es cierto?, es un movimiento donde las neuronas empiezan a conectarse, porque descubrían otro elemento interesante. Descubrieron un elemento bien interesante con el tema de las neuronas, que la conectividad neuronal se producía, ya sea que el alumno lo esté haciendo o la persona esté haciendo las cosas físicamente, pero también si la estaba imaginando, la estaba recreando en su mente. Al respecto van a encontrar ustedes bastante experimentos que se han hecho al respecto. Uno de los más clásicos es la Universidad de Harvard, donde a un grupo de alumnos de 20 años aproximadamente, del mismo nivel educacional, alimentación similar, lo dividían en 3 grupos. El primer grupo de 20 alumnos les enseñaban a entrenar en un gimnasio con todos los alimentos necesarios para el crecimiento muscular. Creatina, ¿cierto?, para la resistencia, proteína, aminoácidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una cadena de ejercicios a desarrollar. El segundo grupo no hacía nada. Ese era el grupo de control. No hacía nada, mantenía su ciclo normal de vida. Y el tercer grupo se les enseñó a hacer una meditación de tipo occidental, que es una meditación mucho más de visualización, y ellos se imaginaban, luego que se relajaban, se imaginaban que estaban en el gimnasio, que levantaban pesas, las venas se hinchaban, ¿no es cierto?, que estaban transpirando, se imaginaban consumiendo también proteínas y cadenas de aminoácidos. El resultado es que al cabo de 30 días, en solo 30 días, el grupo que había estado entrenando en un gimnasio, en términos reales, había aumentado su masa muscular en un 30%. El segundo grupo no le pasó nada, porque no hicieron nada, así que siguió todo dentro de los parámetros normales. Pero el tercer grupo, la sorpresa fue que los que habían visualizado haciendo esto, habían aumentado su masa muscular en un 20%. Y algunos un 22% dependía de la capacidad con que habían aprendido a visualizar y en este caso a meditar. ¿Qué lograron determinar? Que el cerebro, no solo la red neuronal se activaba haciéndolo, sino que también visualizando que lo estaba haciendo. Entonces, este cambio de hábito que vamos a ver acá, pongan un poquito de atención acá, este cambio de hábito, ahí voy a ver, pero aquí hay ahora aquí el puntero, aquí, si ustedes ven, hay una red neuronal conectada, ¿ok? Y lo que va a producir, ¿no es cierto?, es, salte acá, voy a sacar el láser, lo que va pasando es que la persona, al ir, dar un poquito acá, vamos a poder pasar nuevamente el video, no tiene el adelantador. Lo que va pasando es que esta conectividad, ¿no es cierto?, neuronal que hacen las personas se producía ya sea que la persona lo estuviera haciendo o lo estuviera visualizando. Entonces, ¿qué ocurría? Que si las personas querían dejar un hábito, y eso es lo interesante, hay una cadena de clínicas en Estados Unidos que lo que hace es que para bajar de peso visualiza que las personas no es que les pedía no se enfoquen en querer bajar de peso, porque si uno se enfoca en querer bajar de peso, lo que está usando es la red neuronal que ya existe, sino que le decía crea una nueva cadena de red neuronal, y se enfocaban en ser delgados, energéticos, positivos, de buen estado de ánimo, se imaginaban de esa manera. Y lo que estaba ocurriendo es que estaban efectivamente conformando esa red neuronal nueva, y el cerebro, cuando veía que estaba usando esa red neuronal, la anterior la empezaba a desconectar. Es decir, el cerebro va desconectando aquellas redes que la persona deja de utilizar. Como veíamos recién, es una persona que está en proceso de meditación y se dieron cuenta que la actividad neuronal en proceso de meditación también se producía, no solo en la actividad física.
Y aquí llegamos a lo que es de Brani, la poda neuronal que se produce mucho en la adolescencia, cuando el cerebro cambia mucho en la adolescencia, que es el cambio de hábitos. Esto lo hacen los adolescentes. Ustedes se fijan acá esta zona, desconecta neuronas. ¿Cuándo la desconectaba? Cuando la persona empezaba a cambiar. El cerebro perfectamente puede cambiar. Vamos, Carlin. Entonces, ¿qué se empezaba a comprobar? ¿Cierto? Que las neuronas hablan entre ellas, se empezaban a conectar. Y que la inteligencia, primero, los primeros mitos que se votaba, que la inteligencia no es genética. Todos estos experimentos que se hacían en Estados Unidos, donde un padre era muy inteligente o se inseminaban óvulos de padres muy inteligentes, era tremendamente escaso. Vayan casos de niños con inteligencia normal, que eran adecuadamente estimulados, y los niños, los genes, empezaban a mutar para responder a ese estímulo de ser tratado como niños inteligentes. Se descubría que niños tratados en forma inteligente generaban después el gen de la inteligencia, que se ha comprobado. Y al revés, niños que venían con el gen de la inteligencia, pero que no eran adecuadamente estimulados, estos genes tendían a desaparecer. O, como dicen los genetistas, estos no se iluminan, no se empiezan a activar. ¿Okay? Es un tema muy interesante que, donde vota, ¿cierto?, este mito de la inteligencia como algo genético, sino que más bien la inteligencia es una estimulación que recibe el alumno, el niño, ¿no es cierto?, respecto del contexto, del medio en el cual vive. Entonces se van formando estas redes neuronales, como decíamos. ¿Y qué es en el fondo la inteligencia? Muchos científicos lo contemplan de esta manera. Nuestra red neuronal, todos los que estamos acá tenemos una red neuronal constituida igual que como si estuviéramos, ¿no es cierto?, en una fotografía nocturna de una ciudad. Tenemos, ¿no es cierto?, carreteras iluminadas, etcétera. Pero mientras yo adquiera más certezas, más experiencias, ¿no es cierto?, y obtenga más cultura, sobre todo tenga la capacidad de comparar, de viajar, de interactuar con otros, de tener mucho más aprendizaje social, este cableado neuronal es mucho más poderoso. Es decir, la inteligencia depende, como lo vamos a ver con Donald Hebb, depende en más de un 97% del estímulo y del contexto al cual es sometido el individuo. Eso es inteligencia. Y ahí sí que tenemos mucho menos del 10% de conectividad neuronal. ¿Por qué? Por un gran desafío. Yo no sé cómo sea el caso de ustedes, pero en general lo que se ha llegado a determinar es que la conectividad neuronal empieza a perderse pasados los 25 años de edad. Pero generado por nosotros, porque en general dejamos de aprender. Porque la mayor parte de las personas a los 25 años o ya se tituló o empezó a trabajar, y cuando ya empieza a trabajar, ¿qué hace? Rutina. Rutina. Repite todos los años lo mismo, hace siempre lo mismo. Son muy pocas las personas que se cuestionan lo que hacen para querer mejorar, o como ustedes que están dispuestos a venir, ¿cierto?, a conocer líneas de pensamiento nuevas, líneas de reflexión. En general las personas no lo hacen. Tendemos a repetir hábitos. Repetimos hábitos. Yo siempre pongo el ejemplo, piensen ustedes en la mañana. Recuerden cómo se levantan. Probablemente por el mismo lado de la cama, siempre igual. Si tienen pantuflas, se ponen pantuflas, si no, se van a levantar siempre de pie descalzo, van a encender el califón, medio somnolientos, se meten a la ducha. Fíjense cuando se meten a la ducha. Recuérdense mañana en la mañana. Se duchan siempre igual. Entran con el mismo pie. Corren la cortina, hacen todo exactamente igual. Porque dejaron de aprender. El cerebro ya aprendió y empezó a repetir. Repiten cómo toman el desayuno. Llegan a trabajar y hacen siempre lo mismo. Van a llegar, van a encender el computador, van a tener los mismos hábitos de lectura de mail, van a leer las cadenas, los chistes probablemente, o los más importantes, etcétera. Pero siempre tienen la misma rutina. O se hacen el café, conversan del reality, del programa de televisión, de lo que sea, y después empezamos a trabajar a cierta hora. Y tenemos los mismos hábitos. Y ese cerebro ya dejó de aprender. Y mis clases son repetitivas. Son las mismas del año pasado. A lo mejor cambio los PowerPoint, cambio algún ejercicio y repito. Repito procesos. ¿Por qué? Porque caímos en la trampa del cerebro, que es repetir. Repetir hábitos para consumir menor energía. Entonces, el desafío permanente para esta conectividad neuronal es estar sometiendo nuestra experiencia de aprendizaje a permanente nuevos conocimientos. Donald Hebb, al cual se debe, ¿no es cierto?, el nombre de las redes que él descubrió, que son las redes hebbianas, fue las que él, vimos en el video, ¿no es cierto?, que son las que se conectan y a la medida que son estimuladas en forma permanente, logran una conexión permanente y hace que después, cuando ya aparece el hábito, yo simplemente lo repito rápidamente. Y este señor plantea, ¿no es cierto?, que el 10% es genético y el 90% de esta conectividad que se va produciendo son por la experiencia de vida, los conocimientos adquiridos. Entonces el desafío que ellos planteaban es estar permanentemente recibiendo información, cuestionándose, cambiando, revisando mis paradigmas, en qué creo. Y justamente porque
basándose en lo que se decía antes, nosotros percibimos una mínima fracción de la realidad. Nuestra realidad es absolutamente creada por los flashazos que hace nuestro cerebro de realidades. Creemos en cosas y las etiquetamos. La guardo inmediatamente y creo que es así. Si alguno de ustedes algún día le dijeron que iba a una experiencia de un auto chino y que era de mala experiencia, les quedó grabado, no, los autos chinos son malos. Pero si ustedes analizan, ¿dónde está demostrado? ¿Vieron estadísticas? No hay. Pero el cerebro ya guardó la información. Y así. ¿Okay? Entonces el cerebro, ¿cierto?, es un órgano plástico, está formado por subsistemas. Vamos a ver cómo se aplica esto. Y algunos datos para que, antes de finalizar y antes de irnos al break. Esto es bien interesante. El cerebro triplica el tamaño los primeros 2 años de vida. Por eso varias investigaciones, sobre todo de Canadá y Francia, están recomendando y ojalá dicen, obligando a que los papás a que no le pasen dispositivos móviles a los niños menores de 2 años, que ni siquiera se acerquen. ¿Por qué? Porque la onda electromagnética que genera, por ejemplo, un celular, que es una onda microondas, igual que un microondas, pero obviamente de menor frecuencia, es dañina para el cerebro, puede alterar el normal desarrollo de un cerebro de los niños. Canadá, que es uno de los que está más avanzado, ellos están tratando de que los niños bajo de 12 años, muy regulado el consumo de uso de tablet o dispositivos móviles, porque ya están viendo que ha ido aumentando, primero, varios fenómenos. La obesidad de los niños, por el uso de dispositivos móviles, hacen menos deporte, menos actividad física. Y segundo, que el uso de estas tecnologías móviles produce alteraciones del desarrollo emocional de un niño. Porque como la tecnología busca la rapidez, siempre uno busca el celular que sea rápido, que te dé respuesta inmediato, todo rápido, todo inmediato, los niños pierden la capacidad de luchar por un objetivo. Entonces, no desarrollan la capacidad de la resiliencia, evitar la frustración, por ejemplo. Están viendo un alza sostenida en esta generación nativo digital de niños con problemas emocionales yendo al psicólogo, niños menores de 12 años, porque no son capaces de manejar la frustración. Porque el celular no se los da, los dispositivos móviles no les dan capacidad de frustrarse. Una nueva oportunidad, un juego es una nueva oportunidad, lo hago, no me gusta, lo cambio, etc. Es muy pequeño, esto es bien importante, pesa apenas un 2% del cuerpo, sin embargo, consume el 25% de las calorías, y eso es bien interesante. Nosotros cuando hemos hecho trabajo en los colegios, les preguntamos a los niños, ¿cuántos de ustedes toman desayuno en la mañana? Levanta la mano un tercio, con suerte, un tercio de la sala de clase, que toman desayuno. Ahora, ¿cuánto de ese tercio toma el desayuno que debería tomar? Horrible, patético. La mayor parte es un té con un poco de pan y algo de paté y le ponen mantequilla y cosas por el estilo. O algunos nada. Y resulta que en procesos formativos, el cerebro debe estar bien alimentado porque es el órgano más voraz, así tal cual lo definen los científicos, es el órgano más voraz que tenemos en el cuerpo. Consume 1 de cada 4 calorías que nosotros ingerimos. Ahora tiene esas calorías no lo alimenta con calorías vacías. Posee 100.000 millones de neuronas, como comentábamos. Requiere glucosa. El único nutriente que requiere un cerebro para que funcione de manera eficiente, glucosa. Por eso nosotros recomendamos, y acá nos piden un neurobreak que vamos a hacer, es que contenga glucosa. La mayor parte de los breaks cuando uno va a curso es café, galletas. Eso es caloría vacía, la mayor parte de ellos. Algo les recomiendo es que partan todas las mañanas consumiendo jugo de frutas. Háganlo casi como un rito todos los días. Consuman un vaso de jugo de frutas. Si les da flojera, bueno, parten una naranja y exprímanla, como ustedes lo quieren hacer, o cómanse una fruta, pero es más rápido obviamente el jugo, porque un vaso de jugo, se ha logrado comprar que un vaso de jugo de unos 100 ml le da energía por aproximadamente 4 horas y media en el cerebro. Y después lo compensan antes del almuerzo nuevamente con eso. Se dan cuenta que en forma natural van a empezar a dejar el café en forma regular, porque el café lo que produce es un pic de energía, pero cae rápidamente. La glucosa produce un pic de energía, se demora aproximadamente 12 minutos entre que ustedes ingieren un vaso de jugo a que es procesado, ¿no es cierto? Y empiezan las enzimas, ¿no es cierto?, nuestro páncreas, etc. Hígado lo dispara al cerebro aproximadamente 12 minutos. Por eso recomendamos, tómalo en ayuna, después vaya a ducharse y después tome desayuno. Se dan cuenta que su actitud va a empezar a cambiar. Porque recuerden que mi actitud es consecuencia de cómo funciona mi cerebro. Si al cerebro no le dan el combustible que necesita, que es glucosa, van a andar lentos, con sueño, recurriendo al café para poder mantenerse activos, o de mal carácter, mal humor, etc. Otra característica, ¿no es cierto?, el 80% es agua. El cerebro es muy, muy sensible a la deshidratación. Nosotros, ¿cierto?, bueno, perdemos, ¿cierto?, el agua por la transpiración, ¿no es cierto?, la perdemos, ¿cierto?, por el aliento. Estamos perdiendo permanentemente agua por vapor, aun cuando, ¿no es cierto?, estemos en invierno y haga frío. Por lo tanto, el cuerpo requiere, según los neurocientíficos que han trabajado el tema de alimentación, son casi 30 cc por kilo de peso.
30 cc. O sea, aproximadamente si pesa usted 50 kilos, por 3, casi 1,5 litros diario de agua. Eso es lo que requiere. En periodo de verano, un poco más. Consume el 20% de oxígeno. ¿Por qué el tema del agua es importante? Uno de los temas que siempre promueven los alumnos cuando hacemos clases, hacemos el brindis saludable y promuevo que todos los alumnos anden siempre con una botella de agua. En todo colegio, no solamente en la universidad, sino que también el cerebro es muy sensible a la deshidratación. Cuando el cerebro se deshidrata, todas las funciones superiores, como son la creatividad, innovación, poner atención, se ralentizan y empieza porque el cerebro va a reservar el agua, ¿no es cierto?, para que funcione la supervivencia. Mi corazón, mis pulmones, riñones, etc. Oxígeno igual. Hacemos varias prácticas que la gente aprenda a oxigenarse para que realmente su cerebro esté funcionando. El cerebro es sensible a la falta de oxígeno. Ustedes lo ven en un niño que cae en una piscina y a los 4 o 5 minutos, ¿cierto?, hay una altísima probabilidad que tenga muerte cerebral y con eso no hay vuelta atrás. Podemos estar sin agua bastante más tiempo, podemos estar sin glucosa. Empezamos, de hecho, el cerebro empieza a comerse a sí mismo, a su propio cuerpo para sacar glucosa. Pero oxígeno, no. Acá esta sala, por ejemplo, tiene poca ventilación. Por eso varios de ustedes probablemente la atención ya se les desconectó. Porque recuerden que el cerebro busca la supervivencia. Y a falta de oxígeno se dispara, ¿no es cierto?, el reptiliano y empieza a decir, no, ponga atención en otra cosa, en la incomodidad, la falta de oxígeno. Bien, no pierdan de vista que estamos todavía en esto. Estamos viendo esto en la neurociencia, ya vamos a ir a esto, hábitos de un docente de excelencia, para finalizar el día de mañana y el miércoles, ¿cierto?, con las prácticas pedagógicas. No sé si...